Todavía recuerdo el sonido de la caja golpeando el piso. Todo el salón quedó en silencio mientras mi hermanastra, Vanessa, miraba los papeles desparramados sobre la madera brillante. Sus manos temblaban. Mi madre se puso pálida. Mi padrastro se levantó tan rápido que tiró su copa de vino. Y yo solo sonreía. Porque después de 15 años tratándome como si fuera invisible, por fin habían abierto la herencia que me robaron. Y estaba a punto de destruirlos a todos. Me llamo Claire. Tengo 32 años. Y durante casi toda mi vida fui la hija sobrante dentro de mi propia familia. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. 3 años después, mi madre se casó con Richard, un empresario inmobiliario escandaloso y controlador que tenía una hija llamada Vanessa. Desde el primer día en que se mudaron a nuestra casa de Chicago, todo cambió. Vanessa era hermosa, de esa clase de belleza que aman las revistas. Cabello rubio, sonrisa perfecta, ropa carísima. Incluso a los 16 años actuaba como si fuera dueña de cada habitación en la que entraba. Y con el tiempo, realmente lo fue, porque mi madre se lo permitió. Claire es muy sensible, decía mamá entre risitas incómodas cada vez que Vanessa se burlaba de mí. Sensible. Esa era su palabra favorita. No trabajadora. No triste. No solitaria. Solo, sensible. Mientras tanto, Vanessa recibía todo. Auto nuevo a los 17. Apartamento de lujo después de la universidad. Bolsos de diseñador en cada cumpleaños. Mi madre y Richard prácticamente la adoraban. Yo trabajaba en 2 empleos mientras estudiaba enfermería. Vanessa abandonó la universidad 2 veces, y aún así encontraba la manera de ser recompensada. Pero lo peor llegó después de que murió la abuela Eleanor. Ella era la madre de mi padre, la única persona que realmente me veía. Cuando era niña, me llevaba a la cocina mientras los demás me ignoraban. Eres más fuerte de lo que ellos creen, me susurraba siempre. 3 meses antes de morir, tomó mi mano en la habitación del hospicio y me dijo algo que jamás olvidé. Algún día te mostrarán quiénes son en realidad. En ese momento no lo entendí. Después sí. En el funeral, Vanessa llevaba gafas de sol dentro de la iglesia y lloraba más fuerte que todos, aunque en 10 años apenas había visitado a la abuela una sola vez. Luego vino la lectura de la herencia. El abogado estaba sentado en la cabecera de la mesa aclarando su garganta mientras Richard casi vibraba de emoción. La abuela tenía propiedades, inversiones, joyas, mucho más dinero del que cualquiera imaginaba. Y entonces el abogado lo dijo. La mayor parte de la herencia ha sido asignada a Vanessa Holloway. Me quedé congelada. ¿Qué? El abogado acomodó sus lentes. También existe un pequeño fondo educativo destinado a Claire. ¿Fondo educativo? Yo ya tenía 23 años. Ya había terminado enfermería. Miré a mi madre. Ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Vanessa sonrió con arrogancia. Dios mío, rió bajito. La abuela sí sabía quién se lo merecía. Esa frase rompió algo dentro de mí. Salí de aquella oficina llorando tan fuerte que casi vomito en el estacionamiento. Durante años intenté convencerme de que no importaba. Construí mi propia vida. Me convertí en enfermera de emergencias. Renté un apartamento diminuto. Dejé de asistir a la mayoría de las reuniones familiares porque cada cena terminaba siendo otra oportunidad para que Vanessa presumiera la casa de playa que compró con su herencia. Pero había algo que jamás tuvo sentido. La abuela me adoraba. Entonces, ¿por qué le dejaría todo a Vanessa? Y luego llegó la llamada. 15 años después. Mamá invitó a todos al cumpleaños número 70 de Richard en la casa del lago. Casi no fui. Pero mi prometido, Daniel, apretó mi mano y me dijo: si no los enfrentas ahora, nunca lo harás. Así que fuimos. Toda la cena parecía una obra de teatro. Vanessa llegó cubierta de diamantes del tamaño de cubos de hielo. Richard dio un discurso sobre el legado familiar. Mamá apenas me habló, excepto para preguntarme si todavía seguía trabajando en esos agotadores turnos del hospital. Entonces Vanessa levantó su copa. Por el abuelo Richard, dijo dramáticamente, el hombre que me enseñó que la familia significa ganarse tu lugar. Todos rieron. Yo me sentí humillada otra vez. Entonces ella se levantó sonriendo. Y de hecho, tengo una noticia emocionante. Señaló hacia el pasillo. 2 hombres entraron cargando una vieja caja de madera. Mi estómago se tensó de inmediato. La reconocí. Era el baúl privado de la abuela Eleanor, el que desapareció después de su muerte. Vanessa sonrió orgullosa. Finalmente decidí abrir la caja privada de la abuela esta noche. La habitación se llenó de curiosidad. Mi madre parecía nerviosa. Muy nerviosa.
Vanessa continuó. Ella dejó instrucciones diciendo que debía permanecer sellada hasta que yo cumpliera 35 años. La sangre se me heló. 35. Vanessa acababa de cumplir 35 años. Me guiñó un ojo. Parece que la abuela confió en mí para un último tesoro. Algo se sentía mal. Muy mal. Los hombres dejaron la caja sobre la mesa del comedor. Todavía tenía las iniciales de la abuela Eleanor grabadas en la madera. Solo verla me hizo doler el pecho. Vanessa abrió el cierre de bronce con dramatismo. Dentro había documentos, cartas, un sobresellado y una pequeña cinta de casete. El abogado que había manejado la herencia de la abuela frunció el ceño confundido. Yo no sabía que esto existía. Vanessa tomó primero el sobre. Pero en cuanto lo abrió, su sonrisa desapareció. ¿Qué demonios? Richard se levantó. ¿Qué pasa? Ella sacó una escritura de propiedad. Pero no estaba a su nombre. Estaba al mío. Claire Bennett. Mi nombre completo cubría toda la página. Propietaria legal de todas las propiedades frente al lago pertenecientes a Eleanor Holloway. Silencio. Silencio absoluto. Mi madre parecía haber visto un fantasma. ¿Qué? Susurré. La cara de Vanessa se puso roja. No. No. Esto está mal. Entonces el abogado tomó los documentos. Su expresión cambió de inmediato. Dios mío. Richard golpeó la mesa. ¿Qué sucede? El abogado tragó saliva. Estas son las instrucciones originales de la herencia. Mamá se puso de pie rápidamente. Ya basta. Este no es el momento. Sí lo es, la interrumpió el abogado. Luego me miró directamente. Claire, según estos documentos, tu abuela te dejó prácticamente todo a ti. Sentí que me faltaba el aire. Vanessa lanzó los papeles sobre la mesa. Eso es imposible. Entonces el abogado encontró otro documento. Una modificación firmada 2 semanas antes de que la abuela muriera. Su voz se volvió baja y tensa. Parece que alguien presentó instrucciones falsas después de la muerte de Eleanor. La habitación explotó. ¿Qué está diciendo? Gritó Richard. El abogado miró directamente a mi madre. Margaret, ¿usted sabía esto? Mamá comenzó a llorar al instante. Y entonces llegó el primer golpe. Richard me obligó, susurró. La habitación entera quedó congelada. Vanessa la miró horrorizada. ¿Qué? El rímel corría por el rostro de mamá. Richard decía que Claire era demasiado emocional para manejar dinero. Decía que Vanessa protegería la imagen de la familia. Sentí náuseas. 15 años. 15 años dejándome creer que mi abuela me había abandonado. Vanessa negó con fuerza. No, papá. Diles que está mintiendo. Pero Richard no dijo nada. Y su silencio confirmó todo. Entonces llegó el segundo golpe. La cinta de casete. Daniel la tomó en silencio y se la entregó al abogado, quien encontró un reproductor viejo en el estudio. La voz de la abuela crujió a través de los altavoces. Si esta grabación está siendo escuchada, entonces Claire finalmente descubrió la verdad. Rompí a llorar al instante. La voz de la abuela continuó. Claire, cariño, si ellos te robaron esto, necesito que sepas algo. Vi cómo te trataban. Especialmente Richard. La habitación quedó mortalmente quieta. Cambié mi testamento porque sabía que intentarían manipularte después de mi muerte. Las propiedades, las inversiones, las cuentas, siempre fueron tuyas. Vanessa parecía aterrada. Y entonces la abuela dio el golpe final. Y si Richard interfiere, el informe de fraude adjunto debe enviarse inmediatamente a las autoridades. Informe de fraude. Richard se lanzó hacia el reproductor. Apaga eso. Pero Daniel se interpuso entre él y la mesa. El abogado abrió otro sobre. Dentro había copias de firmas falsificadas, transferencias bancarias, números de cuentas ocultas, evidencia. Años de evidencia. Richard se puso pálido. Mamá cayó en una silla llorando desconsoladamente. ¿Y Vanessa? Ella me miró con odio puro. Tú hiciste esto. La miré sin poder creerlo. No, susurré. Ustedes lo hicieron. Entonces llegó la revelación final. Las propiedades de las que Vanessa había vivido durante años, legalmente siempre habían sido mías. Incluso la casa del lago donde estábamos sentados. El abogado lo confirmó en voz baja. Claire es la propietaria legítima. Vanessa soltó una risa nerviosa. ¿Estás bromeando? No lo estoy, respondió el abogado. Richard explotó furioso. No puedes echarnos de aquí. Miré lentamente alrededor de la habitación. A las personas que se burlaron de mí, que me humillaron, que me borraron de sus vidas. Entonces me puse de pie. De hecho, si puedo. 3 semanas después, comenzaron las demandas.
Richard enfrentó investigaciones por fraude. Vanessa perdió acceso a todas las cuentas y propiedades relacionadas con la herencia de la abuela. Y mi madre no dejaba de llamarme llorando. Tenía miedo, repetía una y otra vez en los mensajes de voz. Pero el miedo no justifica la traición. Mucho menos 15 años de ella. La parte más difícil no fue perderlos. Fue darme cuenta de que nunca los tuve realmente. Un mes después, Daniel y yo volvimos a la casa del lago. Mi casa del lago. Limpiamos juntos el ático. Y dentro de un viejo cajón de cedro encontré una última nota de la abuela. Con una letra temblorosa decía: la verdad más cruel sobre las familias es que el amor sin valentía termina convirtiéndose en crueldad. Me quedé llorando casi una hora entera. Porque tenía razón. Mi madre me amaba, pero nunca tuvo el valor de protegerme. Y eso la convirtió en alguien que apenas podía reconocer. Ahora la casa se siente tranquila. Sin gritos. Sin competencia. Sin Vanessa burlándose de mi ropa o de mi carrera. Solo mañanas silenciosas junto al lago. A veces todavía pienso en aquella cena. En el instante exacto en que Vanessa abrió la caja creyendo que la haría más rica. Y en cambio expuso cada mentira sobre la que habían construido sus vidas. ¡Qué ironía! La herencia que me robaron terminó siendo exactamente lo que los destruyó.